es momento ahorita de tomarme una pausa y estar con mi familia un rato porque ya me necesitan y los necesito. Eso también es bueno, la reconexión con la sangre, con lo que es tu... No, no voy a llorar, chica. Te pego un como llores, me dice. No hagas problemas, no hagan problemas, por favor. Ya te va a tocar tu turno, Sarita. Vete preparado tus penales y goles. Ñaña, acá en estos días de que estuviste de descanso, podríamos decirle así, fuera de las terapias, también has aprovechado de repente, creo que me comentaste que te reencontraste con unas amigas que no veías hace mucho tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que, pues, he estado todo ese tiempo casi sin salir, entonces me reencuentro con las amigas del colegio, han ido a visitarme, hemos estado, qué sé yo, por ahí compartiendo un almuerzo, qué sé yo, y con las chicas, que no es la primera reunión, siempre nos reunimos, pero hoy decidimos que íbamos a compartir con ellos. Algo, ¿no? Sí. Compartir con ellos. Porque les voy a contar un secretito, no saben lo delicioso que cocina Cindy Marino. La vez pasada nos hizo un arroz con pollo. ¿Qué tal el arroz con pollo? Ah, mira, sabes que las palabras van a quedar pocos para poder definir o darle vida a esos sabores, ¿no? Y la papa a la huancaína. No, esa es la causa es de hoy, pues Sara, pues por un ratito. La papa a la huancaína fue otra cosa, ¿no? Oye, Ñaña, hablando de comida, vamos a traerle al personaje, voy a pasar la mano y le voy a traer un ratito a Maritechi, por favor. Y quiero ver primero las buenas costumbres. ¿Está bien agarrar el celular en una transmisión en vivo? Mira, si tú vas a hacer una transmisión en vivo, lo primero que tienes que hacer es no hacer esto. Eso no se hace. Así, sí, así, mira, así. ¿Cuál es la manera correcta? Esta. Ahí está. Ahora, el celular lo va, por favor, señor Eduardo Chacón, ¿me podría detener el micro? ¿Cómo no? El celular lo vas a agarrar de una forma, de un ángulo más o menos 45 grados, así, ¿ok? Y la pierna la vas a cruzar así. Entonces, que el dedo gordo, si tienes juanete, te vaya con la rodilla y con el hombro. Entonces hacemos juanete, rodilla, hombro, ¿no? Cuando tenemos este ángulo formando una hipotenusa, aunque sienta que me está clavando, agarramos. Oye, Ñaña, pero no es por nada. En este rehente de la televisión, Maritechi marcó su momento, marcó su tiempo como un nuevo, más allá de lo Gisela, ¿no? Que ya sabemos que es la que mejor la interpreta, la caracteriza, le ha sacado todas sus cosas. En este rehente llegaste con algo fresco y que precisamente me acuerdo yo en una mesa de reunión, la primera reunión que tuvimos, la idea saltó de tu cabeza, ¿no? ¿Y qué les parece esto? Y ¡pum! Salió Maritere, pero Maritechi, ¿no? Claro, lo que pasa es que como yo, todo este tiempo he estado viendo muchas redes y todo, veía a Maritere y la verdad que me encantaba ver la forma de cómo lo habla, cómo lo expresa, cómo te educa, cómo te enseña, y me encantaba verlo, entonces se me pasó por la cabeza hacer algún personaje y dije, uy, esto sería rico hacer un personaje, pero yo siempre trato de hacer mis personajes de forma educada, mejor dicho, con respeto, ¿no? No hacer una burla de la imitación, sino más bien algo bonito que sea, pues, con respeto, a eso me refiero, con respeto al personaje, ¿no? Exacto. Oye, incluso Maritere, el original, te retuiteó y te agradeció y te felicitó y cuenta la anécdota del apellido al final. ¿Del apellido? Claro, que alguien puso apellido con... No, lo que pasa es que fue muy, muy gracioso. Yo quería buscar un video de Maritere para hacerlo ese día, ¿no? Entonces yo estaba en la página Maritere buscando quiero hacer, voy a hacer le daba y salía yo. Y como soy ciega, ya como yo no veo, qué raro que salgo yo, le digo a la maquilladora, Martita, le digo, espérate un ratito, me voy a poner mis lentes porque no sé qué pasa. Le doy clic al video de Maritere y salgo yo. Y era que Maritere había colgado mi video de cómo tomar la sopa, cuando que saca un abanico azul, discreto. Un abanico discreto que siempre debemos llevar en nuestra cartera. Entonces, Maritere había colgado un video mío, el video de la sopa, y había puesto, gracias Luz, y me he divertido demasiado, gracias. Entonces yo volteo y a todo el mundo le digo, Maritere, me han felicitado. Entonces yo le agradezco y ella me dice, no, gracias a ti, me divierto mucho, me encanta que hayas regresado, espero, me dijo, que estés recuperada y es un honor para mí que me imites. Y eso me encantó porque dice mucho del personaje,
porque Claro. se hacía mucho y yo siempre digo, bueno, la gente siempre opina y dice, ¿no? Pero sí creo que fue un poco ingrato de parte de muchos decir que era Gisela, o sea, no, Gisela es totalmente diferente, Gisela es alocada, Es otra. Gisela tiene otra voz, hay que hacer inflexiones. Hola, hola, es una inflexión, es cuando haces esto, ¿no? Para hacer Gisela, porque hola, hola, ay, no te quedas, Jaimito. Y no, Maritere Es todo lo es contrario. todo lo ¿no? contrario, entonces no pueden ser egoístas a decir eso, pero bueno, yo De todo. creo que es un poco o sea, Parte de no saber discernir, ¿no? Hay gente que no tiene capacidad de discernión, entonces a veces no saben, pero igual les agradezco a todos porque igual me ven. Entonces, Eso. pero Maritere ha sido un personaje muy aceptado y lo gracioso es que el otro día le ponen a Maritere. Eso. Vamos a ver qué dice gracias Maritere Basigalupo, y se lo ponen con S y Maritere le dice, perdón, Basigalupo se escribe con C. No me cambien el No me apellido. cambien el apellido, pero ella no perdiendo Su el clase, estilo, ¿no? no perdiendo su clase, o le ponen Lucy, ahí no, Maritere me pone, Lucy, ahí te hablan, cuando la gente dice, ¿y ahora cómo lo hará Lucy Basigalupo? Y ella misma me etiqueta y me pone Lucy, se ahí te bromea hablan, con y se eso. bromea, y es más, me dijo, qué pena que ya no lo vas a seguir haciendo. No, ¿Quién ha dicho no, que no? no, eso no. Prepárate. Prepárate, Maritechi, porque todavía tienes para rato. A ver, ¿dónde está Sarita? Por favor. Oye, chicos, les propongo, ¿por qué no nos vamos allá Nos vamos a alcanzar en el vamos cielo de la luz. les propongo irnos a la mesa porque estamos, la verdad, haciendo una sobremesa que acabamos de almorzar. Les cuento, Cindy hoy preparó entrada, Ya. causa de pollo. Uy, buenísima. Escabeche con Como se debe hacer. huevito, con Aceituna, aceitunita, camotito. con camote. Y ese aquí. Y el ají que hace que es delicioso. Entonces, Oscar y Chacón se han comido 2 pedazos de causa, 2 platos de escabeche. Y tú no te rías, amor, que tú también te has comido 2 platos de... Mi esposo Justo. 3. Ay, qué vergüenza. Ni una cebolla ha traído y se ha comido 3 presas. Ya, entonces, Escúchame, nos vamos a ir hacer una cosa. al comedor. Vamos a decir a los amigos, mientras trasladamos todo el equipo que hemos traído para el streaming al otro ambiente, nos vamos a despedir, pero regresamos. No, pero no nos podemos trasladar porque es no, para que no es se que vaya. tenemos que llevar. Regresamos, normal. Nos espera un ratito nomás mientras cuadramos también allá nosotros. Ah, bueno. Ajá. Bueno. Así que Osquita. 5 minutos regresamos, ¿ah? Prepárame la cancha ahí, Osquita. A ver. Tú quédate acá. Pero baja las luces y todo eso. No, muévete. A ver, tú te quedas ahí. Habla un poco mientras yo voy armando. Bueno, les voy a contar que entonces aquí, en la casa de Cindy, que estamos, que les contaba que no era la primera vez que nos reunimos a almorzar, a charlar, a matarnos de risa, a contar anécdotas, decidimos hoy día estar con ustedes para que nos hagan preguntas, para que no sé, que sepan un poco de lo que en lo que estamos, de lo que vamos a hacer. Yo sé que todos están esperando que Oscar diga a dónde va a ir, qué sé yo, pero ya Osquita les irá comentando qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto, mamacita, qué rica. Ella es la bebita. No la ven ahorita, pero es la bebita que está pasando de Cindy. Bueno, les quiero mandar un beso a todos, un saludo a todos los chicos que siguen en la página de Oscar, que están, chicas y chicos, que están súper interesados. Oscar ya está No, ese de acá. ¿Qué estás haciendo, ejercicios? Te da mejor luz. Bueno, no se muevan porque ahí los chicos están haciendo los movimientos para poder continuar con el stream. Ven, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cortar? No, pero vete hablando. No, eso tienes. No, ya va, mamá, estas cosas pasan en vivo. Vayan moviendo nomás, ten cuidado, por favor. Vamos por acá. Acá estamos el segundo ambiente. A ver, vamos a ver cómo armamos acá nuestro estudio. Estamos haciéndolo en vivo todo. No te olvides que tienes el micro, Lucy. Sí, te lo paso. Y vamos a ver, ahí está nuestra Sarita Manrique. Saludos a Trujillo, Jardín. Ya está ya. ¡Saludos a Trujillo! No grites. Dice que no grites, no piensa que está en el Guaraní. Ya. Lucy, siéntate en uno de esos sitios. Ya. A ver. A ver, pásale. Ya No, quédate con el micro. Vete conversando con Sarita. Y vamos cuadrando mejor todo esto. Tenemos saludos para... A ver, dicen...
¿Dónde están mis ojos? Pues dejaste el amor, pásame los lentes de Chacón, por favor. Ponle por allá. Allá ilumina un poquito más. Ahí está, ahí. Creo que ya acá me estoy- Ajá, suficiente. No, bótale un poco más por allá. No, al revés. Sí, sí. El otro, ñaña. El otro, ñaña, el otro. Hay otro allá. Ay. No he dejado un lentes ahí, Sarita. No veo. Ah, no, acá está en mi bolsillo. A ver, Mire. vamos saludando para Dugacián, ya le dice, para el Arequipa. Saludos para Jackie Lewis desde Yurimaguas. Camilo Alfonso dice para su ex. Manda saludos también del Oscar Galloso Fans Club desde Trujillo. Solange Perecita, saludos desde Ica. A ver, hay algunas preguntas que vamos a ir. Yo voy a estar desde acá, ustedes compartan allá. Entra, sí, es su página. Las mujeres. ¿Ya? Cuidado. Las tres Marías. Escucha. Como este nunca ha hecho un live, está en otro planeta, hablando de fútbol, cosa que a nadie le interesa. Toma, ponte el Es un vivo. Sí. Ay, Estamos en vivo. ¿de quién es esta copa que casi la tumbo? Sí, porque Chacón no ve. ¿Qué es la Ya. gente? Explícate bien, no digas que no la veo. Por favor. Mira, Mochi, A ver. ¿qué se peina? A ver, vamos Me a voy a empezar. tomar selfie con esta luz. Esta es una locura. Oscar, vamos conversando. Lucy, ¿puedes manejar la conversa ahí con todos los locos que están atrás? Escúchame. Ay, Ahí está, mira. que no maneje Lucy porque está tomando todo. Mira, escúchame. Ella es Mochi. Mochi, ¿verdad? Hola. Sí. Parece- Hola, chao. Parece, no, Espérate, pues no seas pesada. parece un dibujo animado, ¿no? Ya, ven, ella es productora de televisión y ya Sí. siempre está con nosotros. Muy Es eficiente. Muy eficiente. Gracias, Sí, trabaja duro, eso sí. Tiene bastante. los contactos, los verdaderos. La verdadera, no se olvide. Sí, se apagó esto, ¿no? Ya, mi amor. Sigan ustedes hablando con el público. Lo que pasa es que ella es... A ver, queremos que nos digan, por favor. Su trago. Vayan hablando, vayan hablando. Una cosita. ¿Se abrió escucha? los tragos, ¿Se escucha? no me ¿Se invitó. escucha? ¿Se escucha así ¿El normal? tuyo cuál es, Se escucha, mira, ve. Ese pues es tuyo. Un beso a toda la gente que está en Virginia. A Camilo. A Cris Elías, le mando un beso. Más. A ver. Acá también tenemos algunos saluditos que están, Saludos a Osquitar. ¿Quién es Osquitar? saludos desde yo soy. Miami para Clotilde. Gracias. Saludos de Wilber More para Oscar, saludos para Saludos. A Cindy Marino. Señor mesero, ¿podría poner la copita para la señora Cintia? Dugacián de Arequipa, saludos de San Martín de Porres, Daicayo. Tú te sirves lo que tú deseas. Betsy Panta, saluditos de Estados Unidos, saludos desde Guaral, nos manda Topacio. Ahí Topacio se fue, quedó No lo Topacio. vayas a echar ahí. No, es que parece una mora eso, ¿ves? A ver, cuéntenos un poquito, Lucy, estábamos terminando un poco, Karen, Benel, un besito. ¿podemos ordenarnos ahorita? Uy, no te metas con el productor. Ya. Estamos contándonos, Lucy, sobre... Ya terminé. Ya terminaste, entonces vamos con Sara. Sara, tú como... Señor, disculpe, profesor. Escuche, yo terminé de contar mi historia. Ahora toca la alumna Sarita. Ya, pero tienes que quedar ahí porque no estás en tu casa, estamos en el colegio. Ya. Estamos en la escuelita, pero la buena. ¿Ya? Bueno, No, ya dije que ya pues, como no te- hoy y vengo, ¿ya? como no tenemos mucho micrófono, ¿le puedes pasar caleta el micrófono a Sara? Ya. Ya. Otra misión de mi TikTok también. Claro. Pobrecita Cintia, tiene Salva como acá 2 más bien para millones. tenerlo, pues ñaña. Sarita, tú como una experta en lo que es temas deportivos, ¿cómo viste el desempeño de la selección? No sé por qué no podemos gritar. Ya, escúchame, acaban de mandarme un mensaje que dicen se están pegando mucho al micro, a mi teléfono. Y Ay. suena feo a veces, mucho grito. Entonces gritan, pues es que Oscar viene y grita ya, como loco. No, ponlo más adelantito, ponle. Tú eres. No, pero yo hablo hacia arriba, ustedes hablan acá. Ok. A ver que nos corrijan entonces los amigos, A ¿no? ver, ¿se escucha bien? No tienes que gritar. Ahí. No, estoy impostando. Porque sabemos impostar. Claro. A ver, ¿ahí se escucha bien? Dice que no se escucha el micro de Oscar. Ah, no se escucha. Pero es que está acá. Entonces dijeron que estábamos gritando mucho, por eso lo alejamos. Y si lo acercamos, ¿cómo? A ver, ¿ahí se escucha Pero, bien? pero por eso, pues, Le mandamos a ¿Ahí se escucha bien?
Por eso te digo que tenemos que ordenarnos en la conversa para que se escuche de manera orgánica. La señora borracha. Ya, Sarita, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha estado tus días? ¿Cómo? ¿Cómo han estado tus días en estos días, valga la redundancia? Tranquila, ¿no? Como siempre conversando nosotros, como todos los días. Cuéntale, Relajadas, haciendo las cosas como siempre cada una hace en sus casas, ¿no? Tempranito, hacer ejercicios, ir al colegio, estudiar y así. En la madrugada hasta las 3 de la mañana, que es peso que... Interactúa con el público. Sí, dice que se escucha perfecto, dice. Ya. Sí. ¿Qué quieres saber? A ver, voy a leer. A ver, chicos, por favor, los que están conectados ahorita, suéltenos las preguntas así, con todas las que vienen. No, pues. Regular. Vamos a contar. Dice que dejen el micro en la mesa. Ya ahí está el micro en la mesa. Hace rato. Uy, no Ya. se ven las botellas. Acá están los chicos brindando porque la reunión lo hacemos con agua de la botella. agua del manantial. A ver, quiero ver cómo estamos. Preguntas. Sí. Vamos a ver, primera pregunta. Acá dice, dice, ¿por qué no hacen contrato con Latina? Dice. ¿Cómo? Hay una chica o chico que dice, ¿por qué no hacen contrato con Latina ya? Dice. No, es que hay que explicarles a ellos que no se trata de hacer contratos con las empresas, sino que también todo pasa por un tema de contenido y de programa, ¿no? Hacer un contrato, Es que no llame, no se A ver, Sarita, mami, ¿me pasas un vasito, bebé, para poner mi teléfono? Porque yo no tengo apoyador. Está bien, muy fuerte. No. Está bien. Muy fuerte. Agüita, pues. Ahí ese es el tuyo, ¿no? Sí. Ese es TikTok. ¿Ah? ¿Por qué? Me sale también, es que estamos hablando cosas. ¿Te ha salido, tiene restricción? Sí. Igualito, sale porque si no te van a bloquear la cuenta. ¿De qué? ¿De TikTok? A ver, mire. O cuando estás así, mejor es salir. Es una vaina esto, oye. Es una vaina. ¿Por qué? En Facebook no sale, ¿no? Dice que la señorita Cintia tiene como un millón de... No, pero no puedo salir, oye, no sé por qué. Bueno, Dice, el que comenta no, siempre una cosa es el Facebook, otra cosa es el TikTok. En el TikTok hay más restricciones. Sí, pero el tema es que también te salen las restricciones como cancha. Lo que pasa es que, a ver, lo que tenemos que cuidar... como Es el estoy lenguaje. usando- sí, el lenguaje. No, las palabras, no, pero podemos decir Lo primero, Moshi, retira eso, en TikTok. Sí. ¿Se ve? la marca. Sí. No está permitido la marca. Por eso, No dice por muy eso, Jackson en la voz. Ya se ve, se ve. por eso nos salió la restricción. Bueno, voy leyendo ya. Se escucha perfecto. Denis Ulloa dice, me encanta verlos juntos. Pedro Mallorca dice, saludos chicos. Ese es sí, pero ¿qué pasa con Pride? Johnny Manuel Lozada dice, ¿van a regresar ya a la salida abierta o van a hacer streaming? Por ejemplo, ¿qué pueden responder? Saddle up and dance.